Buenas tardes, buenos días. Estamos en una nueva charla de Club de los Viernes en cuarentena, esta vez con Francisco Neto, con quien, nada, teníamos muchas ganas de charlar sobre la legitimidad, la legalidad de la cuarentena. Empezamos a pensar esta charla antes de un hecho trascendental sobre el cual le voy a preguntar antes que nada. Buenos días, Francisco, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Karina? ¿Todo bien? Bien, gracias por acceder a esta entrevista No, y es gracias por la invitación. un amparo que presentaron junto a Victoria Villarruel en relación con la cuarentena y la prolongación de la cuarentena. Así que te pregunto primero sobre qué es lo que presentaron, qué es lo que presentaba ante la ley. Bueno, como bien decías, presentamos una acción de amparo en donde básicamente lo que decimos es, mira, esta prolongación de la cuarentena ya llegó a un punto que se tornó irrazonable. Hace rato, en mi opinión, que llegó a ese punto, pero bueno, ya como que ha llegado a un límite y no solo es irrazonable la prolongación de la cuarentena en sí misma, sino que también es irrazonable y es ilegal e inconstitucional, que es todavía más importante, la vía elegida para materializar ese cercenamiento que termina siendo a la libertad. Ese es el planteo en global. Después, si querés, entramos a detallar por qué es irrazonable y por qué es ilegal e inconstitucional. Pero como eso, como para que quede un marco conceptual desde el cual partir. Está bien. Esto largó el 19 de marzo, ya llevamos más de 2 meses, Sí. y se van, digamos, decreto tras otro decreto, tras otro decreto. ¿Es legal, digamos, tener a la gente confinada, no solo confinada en sus casas, digamos, impidiéndoles ir a trabajar, visitar a sus abuelos, ejercer su derecho a moverse y el resto de los derechos que están contemplados en el artículo 14 de la Constitución a través de decretos que se van reprogramando? Bueno, para eso por ahí tenemos que encarar el tema rodeándolo, pero a ver, vamos a empezar por el principio. Lo primero que hay que ver para ver si es legal, o mejor dicho, lo que hay que ver son dos cuestiones. La primera, la razonabilidad de la medida, y la segunda, la forma en la que se toma la medida. La Constitución Nacional, en el artículo 14, dice que los derechos se ejercen conforme a las leyes que lo reglamentan, y en el artículo 28, que las leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos reconocidos en la primera parte de la Constitución no pueden desnaturalizar. Pues ahí tenemos un primer plano de análisis. Vos podés reglamentar un derecho siempre y cuando esa reglamentación no lo derogue al derecho, porque necesariamente para que vos te reglamenten la forma de ejercer determinada prerrogativa, tenés que poder ejercerla, si no hay una derogación. Eso en una primera esfera de análisis. Con lo cual, si fuera razonable, estaría bien, y si no estuviera derogado, estaría bien. Habría que verlo. El tema son esos dos puntos. Por otro lado, tiene que ver con lo que vos decías, decreto. Bueno, acá tenemos un problema ya de mayor envergadura. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución Nacional habla de las leyes que reglamenten su ejercicio. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 22, habla de que el derecho a la libertad ambulatoria puede ser regulado por ley. En este sentido, tenemos que tomar el término ley de forma estricta y no apartarnos y hacer analogías. ¿Por qué? Porque hay un principio que emerge del artículo 29, inciso E de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue receptado por la Corte Interamericana en el precedente Dante Peirano Basso contra Uruguay, en donde dice que la pauta hermenéutica que guía la interpretación de la normativa constitucional y legal es el principio pro homine. Este principio dice que siempre que se interprete una norma hay que estar a la interpretación que más derechos conceda al individuo y menos al Estado. Entonces, si nosotros hacemos una interpretación que concede derechos al individuo, tenemos que estar, y por supuesto, y le resta al Estado, tenemos que estar a que la ley tiene que ser tomada en sentido estricto. Si no, le estaríamos dando la prerrogativa al Estado de que haga por decreto lo que hace por ley. Esto es de un punto de vista netamente técnico. Si nos vamos a un punto de vista más político, a ver, hay una realidad. El derecho al libre tránsito puede ser cercenado por quienes son nuestros naturales representantes, que son diputados y senadores, que después discutiremos que tan bien o mal nos representan. Pero la realidad es que son ellos quienes están en condiciones
de regular este derecho. Si lo hace el Poder Ejecutivo, estamos ante un modelo de gobierno imperial por oposición a una república. Claro. Y un tercer punto es lo que tiene que ver con si están dadas las condiciones. A ver, es verdad que el artículo 99 y 3 de la Constitución le concede ciertas prerrogativas legislativas al Poder Ejecutivo. Ahora, lo que hay que ver es si están dadas las condiciones para que tenga esa prerrogativa. La primera condición es que por alguna cuestión extraordinaria no se pueda seguir el trámite ordinario de sanción de leyes. Yo puedo entender, haciendo un esfuerzo pro gobierno, que ese trámite no podía ser seguido cuando se decreta la primera cuarentena. Que Claro, el 19 de marzo. Después ahora, tuvimos tenemos el Mazapaluza con todos los... exactamente. Las pantallas. Y hoy está funcionando el Congreso. Claro, tal cual. Claro. Entonces, vos me decías, verá, te interrumpí. Vos me decías, sí, si es razonable, y te consulto respecto del decreto, porque se siguen acumulando los decretos. Sí. Y ayer hubo un evento en el cual se impidió que se deroguen los poderes extraordinarios que se cedieron al Ejecutivo. ¿Esto puede ser eterno? O sea, si esto se sigue manteniendo, si logran que los diputados de las pequeñas fuerzas de las provincias no den quórum, si la Corte sigue sin funcionar, te hago una pregunta más complicada y después vuelvo al amparo que hicieron ustedes. Si Lorenzetti hace declaraciones en la prensa y entonces eso permite que pueda ser recusado, ¿esto puede prolongarse? ¿Cuánto tiempo? Digo, ¿qué es lo que está contemplado en nuestra Constitución para defendernos de esto? Porque mañana viene otro y dice, hay un virus. O sea, con esta excusa podemos dejar de tener Estado de Derecho para el resto de la vida. Bueno, este es el peligro que hay detrás de todas estas. Por eso es que a mí me da mucho miedo todo lo que tiene que ver con lo público, con la tutela estatal de los derechos individuales. Cuando se habla, por ejemplo, de la salud pública, cuando se define, a ver, una cosa es la salud pública que tiene que ver con, como la última definición que da la Organización Panamericana de la Salud, con las medidas estatales que se tomen para propender a un mayor nivel de salud de la población. Y otra cosa tiene que ver con la suma de saludes privadas. Son cosas distintas. Explícame eso. Entonces, a ver, para tutelar la salud pública, lo que puede hacer el Estado es decir, bueno, vamos a afectar en una sesión extraordinaria de diputados, tratemos la afectación de una partida presupuestaria o de desviar fondos, entre comillas desviar, hacia el fortalecimiento del sistema sanitario. Eso es trabajar sobre la salud pública. Ahora, cuando ya vienen y te dicen, yo voy a cuidar tu salud y te voy a dejar encerrado por una cuestión de salud pública, no. La salud pública no es una suma de saludes individuales. La salud pública son las medidas que toma el gobierno para propender a que quien quiera proteger su salud, la proteja. Porque la salud es un derecho disponible. Entonces yo si quiero puedo no tratarme. Entonces, la salud es un derecho disponible. Nadie me puede obligar. Lo que pasa es que en realidad esto viene de antaño. Esto viene cuando se reforma la Constitución del 49 y se introduce este concepto social de la propiedad y social, que después creo que en el 57 queda derogada, pero el germen ya se introdujo. Entonces está este Estado paternalista sobre todo, y el problema que tenemos del Estado paternalista sobre todo, es que termina pasando esto que vos decías. ¿Qué pasa si la cuarentena se prolonga in eternum? Que eso es una de las cuestiones que planteamos en el amparo. ¿Cuál es la salida? ¿Cuándo vamos a salir? Por otro lado, también no está funcionando la República. A ver, hay una realidad. Yo no sé qué hacen los diputados. Yo sé, se lo dijo un diputado cuando nos felicitó con victoria por el amparo. Digo, a ver, muchachos, sería momento de que ustedes también empiecen a activar. Porque ustedes no puede ser que sean convidados de piedra y que tengan al Poder Ejecutivo usurpándoles el poder. Y el Poder Judicial es momento que también empiece a activar. Porque hay una realidad. Como vos bien decís, esto no se sabe cuándo va a terminar. Y con esta cuestión de cuido, con esta cuestión de que no hay testeos, o sea, parece que ahora de repente ha explotado el virus, no explotó el virus, lo testearon.
No, de hecho, hoy salieron nuevos casos que no son nuevos casos, son viejos casos. El tema de los testeos es claro, no se testeó en su momento, con lo cual tenías ahí un problema de lo que es la ecuación de la letalidad del virus, que tiene que ver con que, como tenés pocos casos testeados, tenés pocos casos de contagiados y más casos de gente que ha muerto. Hay un montón de elementos alrededor de eso, algunos de los cuales tienen que ver con que para cuidar la salud respecto exclusivamente del virus del COVID-19, se han suspendido los servicios de salud del resto de las cosas que habitualmente ocurrían. O sea, parece que nadie más se muere de ninguna de las otras enfermedades, contagiosas o no, que ocurren habitualmente. Y en ese sentido también quería preguntarte si eso está dentro del amparo o no, y qué pensás de la cantidad de servicios de salud que tienen que ver con la prevención, con la rehabilitación, con el diagnóstico preventivo y demás, que se suspendieron, que necesariamente se van a ver en el momento que vaya a ocurrir, que se levante la cuarentena. Lo que va a pasar es que se van a amontonar todos esos casos, y entonces todos los servicios de salud preventivos, que son los que hacen que tengamos una mejor calidad de vida y una vida más prolongada y demás, bueno, eso se va a ver perjudicado. ¿Y cuánta gente va a morir por eso? ¿Cuánta gente no se le detectó un cáncer temprano, qué sé yo, no se lo rehabilitó correctamente? Todo eso también es un perjuicio para la salud, digo, dentro de lo que estaban teóricamente protegiendo. Sí, por supuesto. A ver, hay una cuestión que es la siguiente, ese tema lo tratamos, pero hay una cuestión que es la siguiente y que es más amplia y más abarcativa. Yo veo una tendencia a que se intenta decir, no, bueno, yo no quiero la cuarentena porque afecta que una persona se tenía que tratar en un hospital por un tumor y no lo trataron. A ver, es una cuestión más básica. Yo no quiero la cuarentena porque tengo el derecho a la libertad de transitar por donde quiero y punto, y se acabó. Y hoy tengo ganas de ir a pararme en la esquina a tocar la trompeta y suficiente, nadie me lo prohíbe. O sea, está muy poco arraigado en nuestra cultura el concepto de libertad. A Sí. ver, se confunde una cuestión. El poder, yo siempre pongo este ejemplo, porque el poder emana del pueblo y el pueblo le dice al gobierno, vos me vas a administrar durante 4 años, esto podés administrar, esto no. Ahora yo veo a la gente que dice, uy, el presidente nos dejó. El presidente no nos dejó Es una nada. locura. Es una Nosotros locura. dejamos al presidente. Y yo pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Vos mañana te comprás 10 propiedades porque ganaste una herencia. Recibiste una herencia. Ponés un administrador de alquileres. Un día viene el administrador y tenía que rendirte de alquiler de las propiedades de renta 100.000 pesos. Y te rinde 50. Y vos le decís, pero señor administrador, acá me faltan 50.000 pesos. Y el administrador te dice, ¿para qué querés 50.000 pesos más vos? ¿Qué gastás? Si vos con 40 lucas por mes te ahorras 10. Vos dirías, uy, bueno, hoy, este mes el administrador me dio 50, pero el mes que viene me va a dar... Le decís, flaco, estás echado y te voy a denunciar. Bueno, que es lo mismo. A ver, hay ciertos derechos. A ver, el Estado, el pueblo es el recipendario de los derechos y el dueño. Y le dice a un administrador temporal, toma, vos me lo podés administrar. ¿Cómo? Con ley. El derecho a la libertad me lo podés administrar con ley, no con decreto. A ver, el derecho a regular la ley, eso sí puede hacerlo por decreto. Cuando el administrador viene y te dice, te lo voy a administrar por decreto, no, papá, no lo vas a administrar por decreto, yo nunca te di ese poder a vos. Yo te lo di a vos, no vos a mí. Eso es un primer punto. Un segundo punto, con el coronavirus hay una realidad. Se hagan testeos, no se hagan testeos, hay una realidad que es la siguiente. El coronavirus viene matando a la fecha, creo de 500 personas, 501, 499, está en ese rango. Hay una realidad. La influenza durante el año 2018, según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, mató 32.000 personas, para ser exacto 39.700 y Mirá, si mirás las estadísticas, por ejemplo, del 2015, que estaban gobernando, que también estaba gobernando el kirchnerismo, en enfermedades relacionadas, digamos, enfermedades respiratorias, tenés una cifra mucho más alta. 67.000. Sí. Y eso se replica en el mundo. También les ayudó mucho esta locura, digamos, de mostrar Lombardía, los casos en Ecuador, que son 2 o 3, que andás a ver si son reales,
pero bueno, se generó mundialmente una locura alrededor de eso, un miedo espantoso, y acá lo habrá, acá y en los países en donde no funcionan los poderes republicanos, se aprovechó de una manera fenomenal y creció mucho esto que vos estás diciendo del Estado paternalista, en el cual el Estado, ni siquiera el Estado, el gobierno nos cuida. Y el gobierno nos paga la mitad del salario de los empleados. Y el gobierno, es impresionante de todos los lugares en donde se recortó, en todas las formas en las que se Esto, recortó. esto es orwelliano. Vos lees 1984 y es igual. A ver, ese es el problema. Y lo peor de todo esto es que uno piensa que los derechos se los van a cercenar de forma violenta, que va a venir un señor con una ametralladora en la mano y le va a decir, vos no sos más. No, a ver, eso ya pasó de moda. Hoy Exacto. te lo van a cercenar. El otro día estaba viendo una página que yo quiero dejar bien aclarado esto, no sé si es real o es falsa, pero es una página que habla es de la ONU y habla del nuevo orden mundial. Puede ser falsa, no lo sé. Ahora, me llamó la atención un término que definía ahí como capitalism, o sea, como en vez de capitalismo, felizalismo, una cosa por el estilo. Digo, a ver, yo quiero pensar que esto es un fake, espero que alguien venga y diga es un fake, porque si esto Lo que es pasa real, es que, claro, yo me niego a creer en las teorías conspirativas siempre. No me parece que haya gente tan inteligente para armar cosas tan complicadas. Sí es cierto que a lo largo de las últimas 2 décadas por lo menos, los organismos internacionales fueron abrazando una ideología, un tipo de discurso y demás relacionado con un Estado muy, muy interviniente en la vida de las personas, en la vida, en los derechos individuales, con esta misma excusa, la de siempre, la del estado de bienestar, de que ellos saben mejor que vos lo que es tu felicidad, lo que es tu bienestar, lo que te conviene, y entonces te cuidan de una manera, digamos, un poco abrazo del oso. Y en ese sentido lo que estalló, ojalá sirva para algo, es mostrar quiénes gobernaban la Organización Mundial de la Salud, y con qué criterios falsarios, y que tenías a los expertos, que eso es otro tema para charlar y que sí te lo quiero preguntar respecto de Argentina, los expertos que podían decir una cosa u otra. Porque en el mundo pasó en España, pasó en la Organización Mundial de la Salud y nos pasó a nosotros que hace 30 días te decían que los barbijos no, y ahora después los barbijos, bueno, cuando entras a un lugar, y ahora si andás en la calle solo, adentro de tu auto, tenés que estar con el barbijo, y si no viene la policía y te golpea, te lo pide, ¿entendés? Entonces, te consulto algo. Para decretar, para decir, bueno, acá hay un estado de emergencia de la salud porque no sé. No creo que sea el caso, porque vos bien lo estás diciendo con los números que tenemos del COVID. Pero ponele que tuvieras un caso real, para decretar un caso de una enorme pandemia con muchísimos contagiados y que te pueda hacer estallar el sistema de salud. ¿Cuál es el criterio? ¿Sobre qué se tiene que basar un gobernante, el administrador de que vos hablabas? ¿En Ginés? mirá, ¿En 2 o 3? Porque nosotros no tenemos esos casos, o sea, no tenemos esos estudios científicos. Son solamente progresiones que podrían ser o no. En el mundo se demostró que no lo fueron. mirá. Hay un fallo de la Corte previo a la reforma del 94, pero que ese fallo Peraza, que es ilustrativo respecto de cuándo se habilita la situación de excepcionalidad para utilizar el decreto de necesidad de urgencia. Que es cuando hay una situación de grave riesgo social que pone en riesgo la existencia misma de la nación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mañana vas al puerto de Buenos Aires y en vez de ver los contenedores de la aduana, ves una flota enemiga que está bajando y están tirando de ahí y explotan los vidrios de los tribunales de Comodoro Pi. Entonces ahí es momento de decir, muchachos, nos están invadiendo. Yo no puedo llamar a la Al Cámara de Congreso Diputados, ahora, claro. a ver, agarren las armas que tengan en su casa y vamos a matarnos con otro tipo. Bueno, ahí es una cuestión razonable. Podría haber otros grises, pero hay una cuestión que es la siguiente. Yo siempre digo lo mismo, y a veces me genera el mote de soberbio. Pero la realidad es que no es soberbia. Hay una ciencia que está por encima de todas las demás ciencias, que es la lógica racional. Entonces, a mí mañana puede venir, y mirá lo que voy a decir, que por ahí es mucho, mañana puede venir Favaloro y decirme que el corazón está en los talones. Ahora, si la lógica racional me indica que
que de las premisas que él me da no se deriva la conclusión que él me da. Y lamento decir que le voy a tener que decir que está equivocado. Por supuesto que si viene y me da otras premisas, perfecto. Ahora, lo que se discute no es medicina, no es infectología, es lógica. Entonces, todos los cerebros que el gobierno tiene, de nuevo, no pueden explicar por qué estamos todos encerrados en prisión domiciliaria por una enfermedad que mata el 10% de los que mata una gripe. Te dicen, bueno, pero en realidad puede colapsar el sistema de salud. Bueno, a ver, explícame lo siguiente. ¿Cómo es que va a colapsar el sistema de salud si ha infectado? Cuando uno hace la cuenta, una cuenta simple, divide los infectados o saca el porcentaje de infectados por sobre la población total, da un número que ronda el 0,04. ¿Cuál es el problema? Infecta el sistema de salud. De hecho, tenés el 25% de las camas ocupadas, porque con todo esto no atendieron claro, ni a las otras urgencias, ni aparecieron estas. Pero tenés el 25% de las camas ocupadas. ¿Por qué? Porque vos estornudás ahora y te internan. Y no te internan a vos. Te internan a vos, a tus hijos y a tu marido. Y si vive el perro con vos, también al perro. Entonces, obviamente, o sea, si vos por cada caso leve vas a internar a una persona, y tenés un problema. Esto sí me lo dijo un médico, porque me lo dijo con conocimiento de causa. O sea, me lo dijo viéndolo. Entonces, ese problema que hay. ¿Cuál es el parámetro? No, y por eso, y con lo que estás diciendo, que es exactamente así, cualquier caso van y lo internan, o sea, no esperan el resultado ni tal. Con eso y todo, tenés un porcentaje muy bajo, o sea, claramente no estalló el sistema de salud. Por eso, ¿cuál es el criterio que hay que tomar? A ver, el criterio que hay que tomar es una cuestión casuística y valorativa. Es si lo que estamos teniendo traspasa lo que alguna vez hemos podido manejar. Entonces ahí sí, cuando se nos empieza a venir cuestiones inmanejables encima, bueno, podemos tomar medidas que guarden una relación de causa y efecto, y de nuevo, lógica, principio de razón suficiente, de causa y efecto, con lo que queremos paliar. Ahora, hay una realidad. Tampoco se puede avanzar sobre derechos individuales. ¿A qué límite vamos a llegar? Vamos a llegar al límite de, bueno, mirá, para que no nos mate el coronavirus, hagamos un suicidio en masa. El gobierno impone por decreto un suicidio en masa. O sea, vos decís, parece absurdo, pero decís, a ver, en definitiva, hay gente que yo no sé, capaz que prefiere arriesgarse a agarrarse el coronavirus y mantener vivo su emprendimiento. O prefiere arriesgarse al coronavirus y ejercer su derecho a transitar libremente. Hay gente que puede decir, no, mirá, yo no tengo problema en morirme. Bueno, listo, salí. O sea, ese es el concepto que no se llega a entender. Dice, no, si vos no tenés problema en morirte, sos un egoísta porque afectás la salud pública. No, la salud pública son las medidas que toma el Estado como Estado para aprender un mayor nivel de salud. Ahora, esas medidas no pueden nunca afectar derechos individuales o afectarlos irrazonablemente. Te consulto en ese sentido, los tribunales no están funcionando, bueno, de vuelta me vas a decir lo mismo, es tan primario lo que está afectando la cuarentena que no tiene sentido que te diga, bueno, yo tenía un estudio que no se pudo hacer, o una rehabilitación, o una operación programada. Lo mismo pasa con el servicio de justicia. Todos los casos que se suspendieron en la justicia de familia, justicia civil, la justicia administrativa. Eso, digamos, también es un enorme perjuicio, pero vos me podés decir, bueno, en realidad, volvamos a lo principal, no tenían que afectar derechos individuales, pero se hizo. Y se hizo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, desde el 19 de marzo. La última instancia, o sea, ¿quién tendría que ser el que tendría que decir? Porque ponele que vos no presentes este amparo con victoria o no viera otros reclamos. ¿Quién es el que tendría que decir, che, momentito, señores, esto no funciona así, yo les digo que no anda? ¿Quién tendría que haber actuado de oficio? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que estamos empezando a entrar en lo que puede ser una violación de deberes de funcionario público, que es dictar normas contrarias a lo que dice la Constitución. Con lo cual, algún fiscal federal puede haber actuado de oficio. A mí me sorprende el silencio del Congreso. Al Congreso vinieron, le arrebataron sus facultades, y claro, como siguen cobrando sueldo, están todos en su casa diciendo, bueno, que me la arrebatan. Eso es un tema, pero a mí lo que más me sorprende, hay un problema con la Argentina, y qué problema con la nación argentina, ¿no? Y qué problema viene
por esta cuestión que yo te decía de que pensamos que el poder nos lo da el Estado a nosotros, sino al revés. Es que hay hipocresía. Vos te juntás a tomar, bueno, no te juntás a nada, pero hablas por teléfono con un amigo y te dice, sí, la verdad que esta cuarentena es una locura, porque yo lo he visto, no voy a dar nombres, pero he hablado con periodistas, y dicen, no, sí, la cuarentena, la verdad que está todo podrido, esto es una pelotudez. Ahora, cuando salen en los medios, dicen, no, no, bueno, yo no critico la cuarentena, pero a ver, hace falta que salga alguien y lo diga abiertamente, muchacho, cortémosla con esta pavada, mató 500 personas. Va a venir algún moralista y te va a decir, son 500 familias, utilizando aquel alegato de los juicios de Nuremberg, cuando dijeron no mataron 6 millones de judíos, sino un judío 6 millones de veces. Está bien, es cierto, son cuestiones distintas. ¿Por qué? Porque en la convivencia social la gente se muere, lamentablemente. Y si tenemos que tomar medidas de esta índole para evitar todas las muertes, entonces prohibimos el tránsito vehicular, prohibimos el transporte público porque los trenes matan gente, prohibimos el tabaco, prohibimos el alcohol, prohibimos McDonald's, prohibimos todo. Entonces, en definitiva, ¿qué hacemos? Nos quedamos así, con una lechuga en una mano y un vaso de agua en la otra comiendo. Estas medidas te demuestran, porque vos decís, bueno, hay un problema en la sociedad argentina. Esto demuestra cuán infantilizados estamos, porque parece que ahora descubrieron que la gente se muere. Efectivamente, bueno, la gente se muere. A ver, ¿por qué estamos infantilizados? Yo diría que estamos pubertizados. Porque somos los que vamos a reclamar que el Estado nos cuide. Claro. Vos fíjate, ¿qué pasó en Estados Unidos sin avalarlo? En Michigan, salieron los tipos con la ametralladora colgando y se fueron al Congreso. Ojo, ¿y qué dijeron? ¿Nos vienen a amenazar? No, yo estoy ejerciendo mi derecho a portar armas. Tengo un derecho. Voy al Congreso con la pistola, como puedo venir con el celular, vine con la pistola. Bueno, pero aparte, pero al margen de eso, ¿a qué voy? Cuando hay un problema, vamos todos ahí, Estado, como el adolescente que le dice, el padre viene y le dice, no vas a salir. Y el adolescente dice, yo voy a salir porque soy grande y porque además yo me sé manejar solo y me puedo defender, pueden hacer lo que quieran salir. Bueno, dame plata, papá. No, pará. Si sos grande y te manejás solo, pagate vos la salida. Entonces acá es lo mismo. Porque nosotros tenemos el derecho a la libertad y pero Estado, pagame los sueldos. No. Entonces, digamos, lo que hay que romper con esta idea de que el Estado nos tiene. Yo por ahí hablo a veces con familiares. Y le decís, sí, ¿cómo te fue este año con la producción? No, lo que pasa es que el gobierno, a ver, papá, el gobierno no es la variable de ajuste, sos vos la variable de ajuste. Entonces, si el gobierno te complica, involucrate, ve la forma en que lo podés cambiar. Pero hay que concientizar a la sociedad de que el poder sale de nosotros, no es el gobierno quien nos da las facultades, somos nosotros quien le damos las facultades al gobierno. Y no hay que ir reclamando que nos cuide. No, no me cuides, yo me cuido solo. No me cuides. Te quiero consultar algunas cosas en relación a esto de involucrate. Yo en lo personal tengo, bueno, Victoria es una amiga personal de hace mucho tiempo. Yo en lo personal tengo, ¿qué decirte? Agradecimiento, porque todas estas preguntas que te estoy haciendo son reales. Vos decís, pero che, nadie tiene ganas de ir a decir que no es que, ay, Alberto, a ver si nos deja esta semana ir a comprar, o a ver si dejan al señor que tiene que viajar. Pedimos permiso para acompañar a un familiar que tiene una operación de urgencia, acompañar al familiar, esa locura. Yo no sé si en la RDA pasaba una cosa así, como que vos no puedas ir a saludar a tu abuelo. A ver, esta tergiversación que tenemos de nuestros derechos y de lo que vos estás diciendo de esta soberanía, hace pocos días se cumplió el 25 de mayo, en el momento que volvimos a decir, che, como no se puede, como el rey al quien le dijimos que podía ejercer la soberanía no puede, vuelta para nosotros, es nuestra, la prestábamos y ahora vuelve, hace 210 años. Esta idea de que no podemos hacer nada, de que somos impotentes ante los poderes de un poder ejecutivo que se ha sumado además el poder judicial, y vos y Victoria dijeron, vamos a actuar, y presentaron un amparo, sobre el cual te quiero preguntar ahora. ¿Qué pensás del resto de la sociedad? Yo no sé cuántos otros amparos se hicieron. Yo no sé cuántas otras organizaciones se hicieron, organizaciones, digamos, desde el tercer sector o de la sociedad civil hicieron esto. Y ciertamente sé que la oposición política no hizo nada. No solo se dejaron cooptar el Congreso, sino que además tuitean. ¿Qué pensás de ese vacío? A ver, cuando yo digo involucrarse, no me refiero, no hace falta que todos sean diputados, senadores, abogados,
cada uno se puede involucrar desde su lugar. Hay una parábola muy famosa que nos contaban en la primaria, pero que cobra relevancia, de San Martín al polvorín. Cuando San Martín va a entrar al polvorín con espuelas, y el soldado le dice, tiene que entrar con la alpargata, mi general. Pero soy San Martín. El soldado le dice, bueno, y será San Martín, pero tiene que entrar con la alpargata, mi general. Y se termina poniendo la alpargata y termina felicitando. A ver, desde todos los ámbitos se puede discutir esto. Yo entiendo que el policía que está caminando por la calle hoy no puede ir al comisario y decirle, señor comisario, o no pueda no cumplir con la orden que dan, que sí puede, pero bueno, en realidad requiere de toda una formación y le puede generar problemas, y la verdad que el pobre agente policial quiere correrle su sueldo y irse a su casa. Ahora, digamos, puede haber una toma de conciencia de que por ahí no el comisario, pero el superintendente diga, no, mirá, muchachos, nosotros este decreto no lo vamos a cumplir. Y van a empezar con digamos, hay que reducir, también aprender a utilizar el vocabulario para reducir las cosas a su justo límite. Porque si pasa eso, van a decir como en Bolivia, se cuarteló la policía. Claro. No se cuarteló la policía. La policía está diciendo, a ver, Poder Ejecutivo, vos estás pasando un límite, yo cumplo mi rol, cumplo órdenes justas. Yo lo que veo que pasa en Argentina, mira, el otro día lo vi con esto de la cuarentena cuando era razonable todavía. Cuando era razonable que nos llega un virus que no sabíamos qué es, no, bueno, a ver, guardémonos por 15 días. ¿Por qué era razonable? Porque estábamos ante algo imprevisto y estábamos ante un lapso temporal. 15 días y se acabó. Venía una señora de unos 45, 50 años, caminando con su hijo al lado. Y yo venía caminando atrás, volvía al supermercado. En la esquina se vio un policía que venía caminando de frente. Y la señora le dice al hijo, ay, crucemos, que viene la policía. No, lo que me sorprendió es que, el policía cruzó para no enfrentarse a la situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Y eso pasa, vos ves un asalto y por ahí hay un policía que mira para otro lado. No lo culpo, en parte. ¿Por qué? Porque el policía que está diciendo, yo ahora voy, lo detengo y después lo libera. ¿Qué le contestaría yo? A ver, vos cumplí con tu función, andé que tenerlo. Si el juez lo libera, es culpa del juez. Y el juez, por ahí dice, bueno, yo lo voy a liberar, porque si no lo libero, el Consejo de la Magistratura me impone una sanción o si no lo libero, me van a bajar. Bueno, si vos no tenés lo que hay que tener para ser juez, como dijo Bonadío, el cual no es santo de mi devoción, pero no tenía razón, no seas juez. Ponete una verdulería, dijo, que en ese sentido más tranquila. O sea, ponete una verdulería o hacete arquitecto, que no quiero estigmatizar ahora a los verduleros que me vengan a pegar, ¿no? Quiero decir, hacer algo distinto. Entonces, de lo que se trata es que cada cual, desde su lugar, una vez le preguntaron, o Martin Luther King decía, cuando vos, si vos sos barrendero, tratá de barrer la calle de modo tal que cuando la vean, digan, ¿quién es la persona que barrió esta calle? A ver, hay que felicitarlo porque esta es la calle mejor barrida del mundo. Bueno, eso se aplica a todo. Si cada uno cumple su función con excelencia, eso es involucrarse. Con excelencia implica en observancia de las obligaciones, pero también de los derechos. Y eso es lo que no pasa. ¿Cuál es el tema? Como genera más seguridad y comodidad que alguien nos cuide. Es el dilema del adolescente. O sea, en la adolescencia vos por un lado querés libertad, pero por otro lado no querés perder la seguridad de que papá y mamá te garanticen el techo y la comida. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es evolucionar como sociedad. En realidad viene de eso también de antigua data, de que tenemos una sociedad que pide derechos y derechos y derechos, salen derechos de abajo de la baldosa, derechos, sin ninguna obligación. Ahora nos encontramos ante esta situación, que alguien, y no quiero hablar de este gobierno, porque si es tan fácil tener 70 días encerrada a la gente, prohibiéndole, persiguiendo a la gente que trabaja, persiguiendo al que abraza a un familiar, al que quiere ir al casamiento de la hija, persiguiendo al que se quiere tomar un colectivo, con un nivel de vigilancia fenomenal, la sube, la cuidar, digamos, otra serie de locuras sobre las que te quiero preguntar. Si es tan sencillo, ¿qué impide que mañana, de nuevo, con la excusa de la salud, y yo tengo un caso que no sé, que no lo tenemos evaluado y que todavía no sabemos y qué sé yo, y tengo un par de científicos que avalan mi palabra, empiezo a gobernar eternamente por DNU, cercenando libertades? ¿Qué impide? ¿Qué mecanismo? ¿Qué es lo que... ¿Con qué contamos los ciudadanos para decir esto no puede pasar? No me importa cuánto miedo tengas, esto no puede pasar. Contamos con el derecho a peticionar ante las autoridades.
¿Qué es el derecho a petición ante las autoridades? A priori, esto yo escribí el tema, por eso no me quiero contradecir. A priori, el derecho a peticionar a las autoridades es ocurrir por la vía institucional pertinente para hacer el reclamo. Ahora, se dio una situación muy especial con respecto a este derecho, que se dio en el 2000, 2001, con los famosos piqueteros, y que generó el famoso derecho constitucional a la protesta social, que no existe ese derecho. Ahora, en realidad, ¿qué es ese derecho? Ese derecho aparece cuando la petición institucional ante las autoridades no surte efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un derecho salir a la calle y decir, gobierno, no te quiero más. No es un golpe de Estado, no es una sublevación, porque la sublevación es hacia el superior. Es un derecho de peticionar. Si yo voy a la justicia y le digo, mirá, justicia, no me están reconociendo lo que la Constitución manda, y la justicia nos dice, como nos dijo en un amparo que presentamos por los varados en el exterior, no es una cuestión urgente, no voy a habilitar la feria, después la Cámara lo revocó, por supuesto. Entonces, cuando la justicia no funciona, cuando el Poder Legislativo no funciona, y cuando el Ejecutivo gobierna por decreto, lo que tiene que funcionar es el poder del pueblo. El pueblo, todo. Ahora, han introducido en la Constitución Nacional un artículo muy peligroso, que es esto de quienes se arroguen el poder popular y su representación cometerán el delito de sedición. Bueno, por eso es que tiene que ser el pueblo todo, no uno, todo, de modo tal que nadie se arrogue el poder de representar al pueblo. Todo el pueblo se une y dice, esto no lo quiero más, se acabó. Reitero, es como que toda la familia vaya al administrador de los alquileres y le diga, señor administrador, usted es un delincuente, desaparezca de acá y deme toda la plata que me robó. Esa es la aplicación, es tan sencillo como eso. Te quería hacer una consulta respecto de lo que te nombré, del manejo de los datos de la SUBE y de cercenar la posibilidad de viajar y que determinen quién puede y quién no puede utilizar el transporte público, y respecto de la app Cuidar, que en principio dijeron que no era obligatoria, después que sí es obligatoria, y hay ahí como una nebulosa, yo ya no sé en qué queda. Bien, a ver, respecto de la app Cuidar, me han hecho consultas. La app Cuidar todo se reduce a una sola circunstancia, que es si la geolocalización es o no es obligatoria. Si es obligatoria, estamos en un problema grave. Si no es obligatoria, en principio estamos en un problema, pero que es menos tangible. ¿Por qué? Porque uno puede decir, a ver, ¿por qué me tengo yo que instalar una aplicación si tengo para transitar, si tengo el derecho a hacerlo? Y lo que van a decir es que en realidad es una regulación razonable porque no provoca en definitiva ningún perjuicio, es una cuestión organizativa. Es cierto que cuando uno instala una aplicación en el teléfono no sabe a qué permisos del teléfono accede, porque sí es cierto que hay algunos permisos que te los pide, no sabemos lo que no nos pide. Lo cierto es que en este aspecto es un daño meramente conjetural, que no es difícil de limitarlo. Entonces yo creo que la aplicación Cuidar, si bien uno se puede quejar, si no hay que revelar el posicionamiento, no sería tan grave. Donde sí tiene un problema la aplicación Cuidar es que uno tiene que revelar datos médicos, que son secretos. Entonces yo no tengo por qué revelar datos médicos al Estado. Entonces ahí sí tiene un problema en sí mismo. Y con el tema de la SUBE, bueno, la SUBE, a ver, de nuevo, estamos cercenando irrazonablemente el derecho a transitar. Te van a decir, no, no es irrazonablemente porque es para prevenir que viajen muchos y que se contagien. Bueno, vamos a entrar de vuelta con los números del horror. ¿Que se contagie qué? Estamos hablando de una enfermedad que mata menos que una gripe, que la mayoría de los enfermos lo transitan de modo asintomático. Bueno, ahí entramos de vuelta en la cuestión relativa al punto del coronavirus, pero, reitero, estamos de vuelta. Sí, hay algo respecto de la igualdad ante la ley, porque también es cierto que vos no podés subir a un auto a 20 personas por una cuestión de seguridad, porque no entran y porque, bueno, está bien, pero no le prohibís a la gente viajar en auto. En todo caso, le prohibís subirse 20 en un auto. El problema con la SUBE no es que no, porque te puede decir, bueno, está bien, solamente los que van sentados, ponele, o solamente N cantidad de personas, porque esas personas pueden estar distanciadas dentro del transporte público. Pero acá el problema no es que te dicen, bueno, poca gente, para no colapsar, para que no se contagie. El problema es que te dicen, hay gente que no puede usar el transporte público, por el que, claro, perdón que me pase de liberal, por el que pagan, ¿no? O sea, estamos hablando por el que pagan, así como el que no puedes usar tu auto, para el que seguís pagando la patente. O sea,
un montón de cosas, no quiero meterme en eso, pero digo, acá la otra cosa que te quiero preguntar es la igualdad ante la ley, porque ¿qué es un trabajador esencial? ¿Esencial para quién? El que tiene una peluquería, el que tiene, no sé, cualquier cosa no considerada esencial. Bueno, su laburo es esencial para él, para su familia, para sus empleados, para el tipo al que le paga el alquiler. ¿Qué es la esencialidad? ¿Quién determina la esencialidad? Bueno, de hecho la han determinado de forma muy arbitraria, porque yo realmente no puedo llegar a entender cómo las cenas de Mirta Legrand o de ahora de Juanita Viale son esenciales. O sea, Claro, van y no los dentistas o no la justicia. Sí, o no la justicia o no los ingenieros, porque a ver, vos Cualquier otra mañana. cosa, porque en realidad yo quiero que Juanita siga haciendo lo que tiene que hacer, que no sé qué Totalmente, sea. el problema no es con Juanita, el problema es con los que no podemos Exacto, trabajar. Totalmente, exactamente. sí es un tema que vos decís que es cierto, es verdad, o sea, el concepto esencial es un concepto demasiado esquivo como para poder ser parámetro de la concesión o no de derechos. Está bien. Sí, es verdad. No te quiero sacar muchísimo tiempo, te quiero preguntar un poco más sobre el amparo. Eh, Decime, ¿qué derechos estás reclamando, qué derechos están reclamando ustedes concretamente? Porque yo sé que no pueden hacer como una como una super cantidad de cosas. Pero ¿qué derechos concretamente están reclamando en este amparo? Nosotros lo que reclamamos es que se decrete inconstitucional el decreto 493 del 2020, que es el que prorroga el 297. ¿Por qué lo pedimos? Decimos, a ver, primero es irrazonable. Se está limitando la libertad, cercenando, derogando el derecho a la libertad ambulatoria en virtud de lo que venimos hablando, de una enfermedad que mató el 10% de lo que mata la gripe. Me van a decir que mató el 10% porque hay cuarentena. Tomamos el caso de Brasil, que mató 7 veces más sin cuarentena. Entonces, si tomamos el caso de Brasil, nos vamos a 3.500 muertos. Con lo cual, perdón, ahí estamos en el 10%. En la actualidad estamos en menos del 10%. Sigue siendo irrazonable. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que decimos es la vía elegida, que es la vía del decreto de necesidad y urgencia, no corresponde, Claro, desnaturaliza la Constitución Nacional y, por supuesto, la circunstancia de que no tenga un límite de tiempo el amparo, la medida, la cuarentena, y que no haya una salida prevista, bueno, nos convierte en estar a expensas de un gobierno que en lugar de regular los derechos, lo que termina haciendo es derogándolos y dándole una cuenta gota. Es decir, se invirtió la lógica constitucional. La lógica constitucional es todo lo que no está prohibido está permitido. Hoy es al revés. Nos levantamos a la mañana diciendo, a ver, ¿qué me permiten hoy? Entonces, eso es lo que decimos. Eso tiene que ser revertido. Y en ese sentido, como medida cautelar, lo que pedimos es que se le indique al gobierno que nos diga cuáles son los objetivos a cumplir con la cuarentena, cómo está en relación al cumplimiento de esos objetivos, cuándo va a terminar la cuarentena y que semanalmente vaya reportando los avances hacia el final y por supuesto que dé un plan de salida. Ayer me preguntaban en una conversación con un amigo que es pro cuarentena y que sigue siendo mi amigo porque celebro la disidencia, me preguntaba, bueno, ¿por qué no propones vos un plan de salida? Digo, porque no es mi función. Me dice, bueno, ¿por qué no lo propone la oposición? Porque la oposición está para criticar. El gobierno está para gobernar. Si vos eras un inoperante que no podías gobernar, entonces no te postules. Ahora, se supone que si vos te postulaste es porque tenías un plan de gobierno o un plan de contingencia. Es el momento de mostrarnos que lo tenías. No ir y decir ahora, bueno, mirá, yo gané las elecciones, pero que gobierna la oposición. Yo voy a criticar la oposición. No, es una cosa, renunciá y que suban otros. Exacto. Sí, de todas maneras ahí tenés un tema que es, primero que no entendemos bien, porque los números que ha mostrado el gobierno son siempre, o sea, cuando cada decreto que prolonga la cuarentena muestra una serie de gráficos, los cuales se demostraron ser todos errados, todos, absolutamente todos, con lo cual además nos puso en un problema con el resto de los países vecinos que tuvieron que salir a desmentir y cada vez. En lo que comentás vos de tener un plan de salida, bueno, si ellos no los tienen, hay un montón de países que ya tienen un plan de salida, somos los únicos que no estamos saliendo, con muchos más casos, que de todas maneras no son, digamos, nunca estamos hablando de cada muerto es un dolor terrible para la familia, para los amigos. Estamos hablando, porque si no, no se puede charlar nunca, estamos hablando de
proporciones y de comparaciones con otras enfermedades similares, contagiosas y demás. Pero es cierto que además existen planes de salida en otros países y además no sabemos, y eso es la otra, con lo último, no, dos cosas más te quiero preguntar. Una, ¿cómo sigue? Ustedes presentaron esto, ya le sortearon el juzgado, ya saben. ¿Cómo avanza esto? ¿Qué puede pasar, qué no? Mirá, lo que va a pasar ahora es que... Como no soy abogada, te voy a preguntar una pavada, me vas a decir, no, Karina, matate. ¿Existe el persaltum? ¿Puede llegar esto a la corte si todo está muerto, si los juzgados no funcionan, si nadie les da bolilla? Sí, no, el persalto no existe, pero en realidad no lo aplicamos porque el persalto no hubiese sido ir directamente a la Corte. Sí es cierto que esto puede llegar a la Corte, digamos, en vía de apelación, ya sea o por parte nuestra, en el caso que no nos hagan lugar, o por parte del gobierno, en caso de que sí le hagan lugar. Lo primero que hay que ver es si se habilita la feria. Después habrá que ver qué contesta el gobierno cuando se le corra el traslado. Y eventualmente que resuelve el juez. Es una cuestión bastante rápida, no tiene prácticamente necesidad de producir pruebas. Las pruebas son documentos y estadísticas que acompañamos en la demanda, que son de público y notorio. Si el juez quiere producir la prueba, nosotros le ofrecimos incluso que pida un informe a la Universidad de Stanford, que la Universidad de Stanford fue la que descubrió el tema de cómo juega el asintomático en la tasa de mortalidad. Porque había hablado de tasa de mortalidad del 4%, del 5%, ahora resulta que la Universidad de Stanford que dice, no, papá, esperá porque no estás contando los asintomáticos. A ver, meter los asintomáticos, bueno, y llega a un cálculo un poco más acabado al respecto del tema. Esa sería la manera en que transite, lo que yo sí creo que va a llegar a la Corte por uno u otro camino, y veremos qué dice la Corte. ¿Qué pensás, y ahora sí te dejo de molestar, respecto de lo que dijo Lorenzetti? ¿Eso lo habilita que en adelante después lo recusen porque ya se pronunció y demás? ¿Lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito? Yo creo que no habilita la recusación. ¿Por qué no la habilita? Porque está hablando de un caso general y no un caso particular. O sea, esto es como que mañana Lorenzetti venga y diga, sí, yo considero que la forma de, no sé, de acabar con los homicidios es dejar de vender armas de fuego, por decir una pavada, ¿no? Mañana le llega un caso de homicidio a la Corte y nadie va a decir bueno, recusémoslo. Claro. No, porque no habló de un caso puntual. Después hay otro tema, ahí van a decir, no, bueno, pero tiene un prejuicio. No, no tiene un... A ver, hay ciertos prejuicios que está bien tenerlos. Todos sabemos que matar es malo. Entonces, digamos, Claro, hay exacto. ciertos prejuicios de los cuales se parte. Entonces, yo no creo que sea un prejuicio, sino que lo que hizo Lorenzetti fue explicar derecho. Lo explicó de modo tal que se entienda desde el llano, que fue explicar derecho, con lo cual me parece que no tiene por qué ser recusado, porque no habló de un caso puntual. Yo no sé con qué intención lo habrá hecho él. Tal vez lo haya hecho con la intención de generar un liderazgo político de un espacio que se encuentra hoy día vacío, porque la realidad es que es la primera persona influyente, el primer alto funcionario gubernamental que sale y dice una cosa así. Todos los hasta están todos calladitos, atrincherados, levantamos diciendo, me parece que tal, pero nadie sale y lo dice abiertamente. Están consumiendo las encuestas del gobierno que dice que el 80%, no sé qué, están a favor, entonces nadie quiere ponerse en contra del 80%. Los principios te los debo, sí. Las mismas encuestas que decían que teníamos menos pobres que Alemania. Exacto. Bueno, sí, quizás los mismos encuestadores que le pasaron la cantidad de muertos de Brasil y de Chile, que eran absolutamente una pavada. Por eso, aparte, eso hay que verlo con perspectiva. Como decía Milton Friedman, la estadística es aquella ciencia que cuando en una sociedad hay dos personas y dos pollos, dice que cada una se comió un pollo y en realidad uno se comió los dos y el otro no se comió ninguno. Entonces, la estadística hay que verla con perspectiva y en ese sentido habría que ver de dónde saca ese 80% el gobierno. Está bien. Bueno, Francisco, yo te agradezco muchísimo esta conversación. Sé que hoy estás como loco. Igual posiblemente te volvamos a preguntar. El club tiene, bueno, el Club de los Viernes Argentina es quienes te estamos haciendo esta entrevista, pero en realidad también en España están sufriendo muchísimo los recortes a la libertad y demás, así que seguramente te vamos a volver a preguntar y te agradezco mucho, además, el amparo. Un beso grande y nada, y nos vemos. Bueno, cuando quieran es un placer. Un saludo. Gracias. Hasta luego.